En 3 minutos nos acompaña el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, aquí esta mañana con nosotros, que por cierto, el señor Blandón tuvo ayer un fuerte intercambio en redes sociales con el expresidente Ricardo Martinelli, que acababa de ganar las primarias de su partido. Primero le dijo el señor Martinelli: la vía argentina inundada por la genialidad de un alcalde que hizo una chambonada con Odebrecht, que nos costó el triple de lo que debería ser y que nadie investigó ni dijo nada, además de que destruyeron comercialmente dicha vía. ¿Quién fue el alcalde? Obviamente, respondió el señor Blandón: hay que ser descarado y estar desesperado para mandar un tuit así. Imagino que el juicio y la baja votación de ayer lo tienen a punta de tafil. Todos saben que hicimos obras como ningún otro alcalde, sin escándalos de corrupción. Y todos saben quién fue el presidente más corrupto, señor Blandón. Tremendo ahí con el señor Martinelli. Ahí obviamente no va a haber alianza nunca, ¿no? ¿Qué va? No, pero mira, de nuevo, yo siento que él está muy preocupado y evidentemente alterado por las audiencias que hubo en el caso de New Business. Ahí quedó bastante en evidencia la participación que él tuvo y cómo hicieron esta vaca entre contratistas del Estado para comprar un medio de comunicación. Yo creo que ahí está claro, a mi juicio, que habrá al final una condena. Y por el otro lado, la baja participación en la votación del día domingo, y él encontró una manera de desviar la atención atacándonos a nosotros, por un tema que ya hemos dicho en infinidad de ocasiones, que no tiene que ver con la gestión nuestra. Pero la verdad es que siempre, cada vez que llueve, lo recuerda con usted, señor Blandón. Pero usualmente las mismas cuentas. Porque aquí hay un tema, Atenógenes. El día domingo se inundó prácticamente toda la ciudad. Y aquí hay infinidad de calles que cada vez que llueve se inundan. Enfrente del estadio Juan de Móstenes Arosemena, en Corundú, en Río Abajo, la Aquilino de la Guardia. Pero la que siempre mencionan las mismas cuentas es la calle Gaspar Octavio Hernández, en Panameño, la calle del Trapiche. Esa calle, el alcalde actual y el ministro de Obras Públicas, Sabón, en junio del 2019, hicieron una conferencia de prensa que ustedes, los medios, sí, cubrieron. Es cierto. Diciendo: esta calle, el problema que tiene no es la vía argentina, es la calle Andrés Bello, que es la que está paralela a la vía argentina. Y nosotros vamos a hacer unas mejoras en la calle Andrés Bello, que cuando las terminemos de hacer ya no se va a inundar esta calle. ¿Qué medio le pregunta al alcalde Fábrega si hizo lo que dijo que iba a hacer hace 4 años atrás? Nadie, porque Fábrega es un muerto político. O sea, ¿a quién le van a preguntar? No, a Blandón. No, porque Blandón, presidente de un partido, va a ser candidato presidencial. Entonces, ¿por qué no le preguntan a Martinelli por qué se inundó Chani si en su gobierno se gastaron millones de dólares en supuestamente evitar las inundaciones en Chani? ¿No? Pero viene Martinelli a hablar de Odebrecht. Y ahí el colmo al descaro. Hombre, yo no estoy mencionado en ninguna delación de Odebrecht. Yo no tengo a ningún familiar confeso y condenado en los Estados Unidos por haber lavado dinero de Odebrecht, de coimas de Odebrecht. Él sí. Entonces, ¿cómo viene a estar hablando de esas cosas? ¿No? Bueno, pero son cosas. Visto lo visto el día domingo, este señor no conoce lo que es la vergüenza. Señor Blandón, también está hablando usted de educación. Ayer vi un mensaje suyo, sobre todo para el tema de las propuestas, porque ya usted, bueno, nos habló primero acerca del tren a Chiriquí, su cuestionamiento sobre el tren a Chiriquí, pero ahora hablamos acerca del tema de lo que usted habla acerca de la educación. Dice: Panamá tiene el PIB, presupuesto y recursos humanos para tener una mejor educación pública. Nos ha faltado voluntad y la corrupción nos ha hecho mucho daño. Ojo, cuidado con eso que usted está planteado, porque el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela también prometió este gobierno prometió que iba a ser la estrella. Y lo prometió porque el gobierno del señor Juan Carlos Varela no avanzó en materia educativa. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer diferente a lo que no se hizo en el gobierno de Varela ni en este gobierno para que mejore la calidad de la educación? Bueno, mira, Atenógenes, la última vez que aquí se aprobaron leyes importantes en materia educativa producto de un diálogo nacional
fue durante el gobierno de Mireya Moscoso y ahí se aprobaron 2 leyes. La ley que reformó el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, el FESE, y la ley que estableció la descentralización a nivel del sistema educativo. Ley esta última que no se ha cumplido. El que era el presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea cuando eso ocurrió es quien te habla, José Blandón. Entonces, yo he demostrado a lo largo de mi trayectoria política que tengo un compromiso con la educación. ¿Qué hay que hacer ahora mismo? Ya hubo también en el gobierno pasado un compromiso que terminó en una ley aprobada y una instancia que aglutina distintos sectores vinculados a la educación para darle seguimiento a ese tema. En donde aquí hay que reformar la Ley Orgánica de Educación, que ya va para 80 años esa ley, es de los 1940. Aquí hay que agarrar el Ministerio de Educación y voltearlo pata para arriba y realmente hacer una reingeniería de todo ese ministerio, porque eso es un gran elefante que no funciona. En esta era de computadoras, internet y demás, en el Ministerio de Educación todavía se hacen un montón de procesos por la vía manual, mandando mensajeros de un lado al otro, en vez de utilizar la internet. Entonces, y aquí hay que hacer una inversión fuerte en instalaciones educativas. Tú te vas a Pedregal, por ejemplo, a Tenógenes Dorca. En Pedregal solo hay un colegio secundario y queda en San Joaquín. Entonces, que es una de las áreas más calientes de Pedregal. Entonces, mucha de la gente que tiene hijos en edad de estudiar el nivel premedio y medio, no va a mandar a sus hijos al colegio en San Joaquín. Entonces, terminan mandando a sus hijos fuera con todo el costo económico y pérdida de tiempo que tiene. Entonces, en Pedregal hace tiempo necesita un nuevo colegio. Señor Blandón, pero usted, ¿qué atacaría específicamente? Por ejemplo, porque está hablando a grosso modo, pero sería el tema de la calidad. Aquí estamos hablando, bueno, de hecho, ahorita mismo hay un tema con los educadores que el Ministerio de Educación dice hay que evaluarlos y ellos dicen, bueno, que comience la ministra siendo evaluada también. Hay un tema de calidad de los docentes, hay un tema de infraestructura, hay un tema, es decir, cosas básicas que no deberíamos estar hablando en este país, pero esos son los principales problemas que tienen los centros educativos. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Acciones concretas que usted atacaría para mejorar la educación. Aquí hay dos temas que hay que ver con el tema de educación, calidad y cobertura. Vamos por cobertura primero. Nosotros deberíamos tener mucho más niños en edad preescolar atendiendo prekinder y kinder. Tenemos una baja cobertura como país en ese nivel. Y los estudios comprueban que un niño que fue a prekinder y kinder tiene mejor rendimiento en sus años posteriores que aquel niño que no fue. Entonces, ahí hay un tema que nosotros tenemos que atender, la educación preescolar. Y el otro sector donde tenemos baja cobertura, proporcionalmente hablando, es en la educación media. O sea, la gente llega hasta 9º grado, pero no se termina hasta el 6º año. Entonces, ahí, entre 4º, 5º y 6º año, hay que hacer un esfuerzo mayor como país para que más jóvenes terminen el nivel medio o secundario. En términos de cobertura, esas son las dos prioridades, preescolar y el nivel medio. ¿Eso qué tiempo le va a tomar? Mira, nosotros estamos proponiendo doblar la cobertura, o sea, que en el periodo de los 5 años nosotros tengamos el doble de niños en preescolar de lo que tenemos hoy en día y el doble de jóvenes en la media de lo que tenemos hoy en día. ¿Usted le metería más presupuesto a la educación? Sí, porque es que uno de los problemas, Dorca, con la cobertura, sobre todo en el tema de la educación media, es la falta de planteles. O sea, hay gente que no manda a sus hijos a terminar un 6º año porque el pasaje y todo lo que eso implica, porque no tienen una escuela cerca de donde viven, es demasiado caro. O sea, tú tienes un montón de gente que hoy en día está viviendo en Panamá Oeste. Arreján es el distrito del país que más ha crecido en población en los últimos 20 años. Pero vayamos a ver cuántas escuelas nuevas se han construido en Arreján. Entonces, hay gente que dice, es que no mando a mis hijos porque no tengo el pasaje para mandarlo, aunque parezca increíble. Entonces, eso se mejora en parte con la construcción de más instalaciones educativas. En el tema de la calidad, hay que revisar, por un lado, lo que se le está enseñando a los estudiantes, pero por otro lado, por supuesto, la calidad de los docentes, la metodología
que están desarrollando. Y yo creo que tú no le puedes exigir más a los docentes si el tema de que ellos pasen por una evaluación también vaya de la mano con el tema de mejoras salariales. Aquí se menciona mucho el caso de Finlandia como un ejemplo a seguir, pero en Finlandia los docentes son de las profesiones mejor pagadas. Entonces, si tú quieres a los mejores de docentes, también tienes que pagarle como le pagarías a los mejores. Lo que usted está diciendo suena muy bien, pero ya en los últimos 30 años, de una forma u otra, todos los gobiernos han prometido mejorar la educación y la verdad es que ninguno ha cumplido. Ha sido un fracaso absoluto. Y no lo digo yo, lo vemos en los resultados de la prueba PISA. Estamos entre uno de los peores países calificados en la prueba PISA. Entonces sí hay un problema grave, un problema serio. ¿Qué es lo que ellos no han hecho que usted sí debe hacer? Mira, es que yo creo que uno de los problemas que hemos tenido aquí es que cada gobierno ha querido venir con su propio librito y ha desconocido por completo lo que ha hecho el gobierno anterior. Por ejemplo, en el gobierno de Varela hubo cosas en el tema de educación que yo creo que se le dio dar continuidad. Por ejemplo, ahí se construyó un ITSE, un Instituto Técnico Superior de Educación, el que está en Tocumen, siguiendo el modelo de educación técnica que hay en Singapur. En este gobierno se le ha dado continuidad al funcionamiento de ese ITSE de Tocumen, pero no se ha construido nuevos ITSEs. Y deberían construirse nuevos ITSEs porque la educación técnica es una buena opción para muchas familias de bajos recursos, que no están aspirando a una educación universitaria, sino poder trabajar una vez terminen la educación secundaria. El tema de Panamá bilingüe, se le puede hacer modificaciones, pero tú no puedes dejar de tener como una prioridad la educación del idioma inglés. Entonces aquí lo que ha pasado, te reitero, es que todos los gobiernos, incluyendo el de Varela en su momento, que no continuó con algunas cosas que venían de Martinelli, en el gobierno de Martín hubo 4 ministros de educación, en 5 años no hubo continuidad ni dentro del mismo gobierno. En el gobierno de Martinelli se olvidaron de lo que habían hecho en el gobierno de Martín y así sucesivamente. En el tema de educación, tú no vas a tener resultados a corto plazo. Y como dice, mejorar la educación no corta cintas. La gente quiere cortar cintas, quiere hacer cosas que puedan decir, aquí está lo que hice. Pero si tú vas a empezar una transformación de educación, en realidad los resultados los vas a ver en 15 o 20 años. No los vas a ver en tu periodo de gobierno. Y eso es lo que ha faltado, esa visión de entender. Mira lo que me escribe aquí un televidente. Dice, los gobiernos no prometen, tienen obligaciones que cumplir. Basta de promesas y hagan su trabajo. ¿Qué piensa usted? Yo estoy de acuerdo, pero de nuevo, yo te doy un ejemplo por donde comenzamos esta entrevista. A mí me cuestionan el tema de las inundaciones. ¿Por qué? Porque fui el único alcalde que se atrevió a hacer inversiones que nadie ve. Porque las tuberías que sí hicimos, nadie las ve. Y todavía hay gente diciendo, ¿ves que Blandón no hizo las tuberías? Claro que las hicimos, pero no las ven. Y por eso aquí en 50 años, nadie ha invertido en drenajes pluviales, porque no se ve. Y los que tenían que hacerlo eran los presidentes. El responsable de los drenajes pluviales de la ciudad, el responsable de que la ciudad no se inunde, es el presidente de la República con el subministro de Obras Públicas. Nunca han hecho nada. Y aquí hay lugares que se inundaban cuando yo era un niño y todavía hoy se siguen inundando porque nunca se hizo nada. Por esa misma mentalidad por la que no se ha hecho nada de fondo en el tema de educación. Porque eso no te gana votos. Eso no te hace cortar cintas. Pero ese es el gran transformador de nuestro país. Esa mentalidad que tuvieron presidentes hace 85 años, por ejemplo, cuando fundaron la Escuela Normal de Santiago. Esa es la mentalidad que necesitamos ahora mismo, de gente que construya no para ahora, sino pensando a futuro, a muchas generaciones adelante. Gracias, señor Blandón, por acompañarnos aquí en la edición matutina de Telemetro Reporta. José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista.